Se cierra un curso político, dejamos atrás un año muy diferente y eso se ha notado en todos los ámbitos, también en las Cortes de Aragón. ¿Cómo lo ha vivido usted como presidente de la institución? Bueno, en primer lugar, como todos los ciudadanos, con cierta incertidumbre y preocupación, pero como presidente de las Cortes teníamos una cuestión clara junto con la mesa, que es que era un instrumento fundamental las Cortes de Aragón para acometer la salida de la pandemia, la lucha contra la pandemia, el control del gobierno, los acuerdos necesarios que tenía que haber para salir de esta pandemia, y nos hemos esforzado muchísimo en que las Cortes se convirtieran en ese escenario y yo creo que ha sido que se ha conseguido, desde luego. Lo ha vivido sin duda desde la vertiente política, pero ha echado de menos esa faceta de médico. Usted fue médico de profesión. Pues un médico siempre es médico, incluso siendo presidente de las Cortes, porque siempre hay algo que atender a alguna cosa y tal, pero desde luego sí que se ha echado de menos, ¿no? Se echa de menos en unos momentos donde ves a los compañeros en primera línea. Yo estuve en contacto con ellos constantemente, pero creía desde luego que las Cortes desde luego tenían que jugar un papel fundamental en esto y desde luego he dedicado todo el tiempo a que eso fuera así. Este virus ha paralizado muchas cuestiones, ha intensificado otras. En cuanto a la actividad legislativa, ¿cómo se ha resentido? Porque es verdad que hay leyes que se han paralizado, pero decretos que ha habido que aprobar, ayudas, también restricciones, por ejemplo. Sí, evidentemente, yo creo que tanto el Gobierno como estas Cortes han centrado todas sus prioridades en el tema de la pandemia, por lo tanto se han dejado atrás algunos temas legislativos, pero se ha centrado todo en todo el tema legislativo y de control al Gobierno dedicado a la pandemia, ¿no? Desde temas de decretos ley, de restricciones, de ayudas económicas a empresas, autónomos, etcétera. Todo prácticamente ha estado centrado en la pandemia, que por otra parte no es nada que sea extraño. Los ciudadanos han estado preocupados sobre todo por la pandemia, tanto en sus consecuencias de la salud como también en las consecuencias económicas y sociales. Y las Cortes, en este caso, desde luego, han sido un reflejo de la preocupación de los ciudadanos. Aquí dentro del hemiciclo usted es el árbitro, ¿no?, que modera además el Parlamento más plural de la historia. Efectivamente, ¿no? Es mi función, el moderar, ¿no? Tengo que decir y tengo que decirlo claramente que Aragón es una isla de tranquilidad en esto, ¿no? Los debates han podido ser y pueden ser intensos, duros, pero desde luego siempre guardando las formas, y tengo que decir que me lo han puesto muy fácil. Todos los grupos, la totalidad de los 8 grupos me lo han puesto fácil en ese sentido. Es verdad que usted destaca mucho el consenso, el pacto que hay en Aragón, sobre todo frente a la polarización que vemos en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo cree que aprecia eso el ciudadano, sobre todo, especialmente, ¿no?, en esta situación tan complicada? Yo creo que lo está empezando a apreciar, pero sobre todo es que tenemos que estar orgullosos y presumir de eso. No es normal que con 8 grupos políticos haya un clima de diálogo, de consenso. Luego, cuando hay diálogo y relación, se pueden llegar a acuerdos o no, pero si no lo hay, es imposible llegar a acuerdos. En este Parlamento hay diálogo y mucho, y desde luego mi preocupación como presidente es facilitar los escenarios que favorezcan que ese diálogo se termine en acuerdos, ¿no? Yo creo que desde luego se puede estar orgullosos en Aragón de decir que nosotros desde luego como sello de calidad es el consenso, el acuerdo, el diálogo, y se ha demostrado en esta pandemia. Esta pandemia ha obligado a cambiar las dinámicas parlamentarias. Por ejemplo, vimos estas mamparas, ¿no?, que se colocaron. Es verdad que ahora todavía en los plenos se van rotando los diputados para intervenir por cuestiones de aforo. ¿Cuándo veremos esa presencialidad total? Yo espero que desde luego, si todo va bien y con la vacunación parece ser que sí, en septiembre ya veamos un Parlamento absolutamente normalizado o casi normalizado. Probablemente haya que seguir con las mamparas, pero ya con un aforo total y todos a la vez. Hasta ahora se ha estado rotando, estaban por sus despachos algunos y luego a la hora de las votaciones ya sí que estábamos todos, pero espero que desde luego en septiembre ya se llegue a una casi absoluta normalidad. Aquí se ha debatido y mucho, hay iniciativas que bueno, salen adelante, algunas incluso por unanimidad, y ese consenso total sí que es necesario, por ejemplo, a la hora de acordar una declaración institucional. Hay algunas que no han salido este año, le han dolido alguna especialmente, por ejemplo, recuerdo esta relativa a la violencia de género, cuando sí, los datos que arrastramos son especialmente complicados. Es lo que más duele, ¿no? Pero cada vez más, yo espero desde luego y que intento cada vez que se intenten incorporar todos, ¿no? Pero aún así, que no haya unanimidad no quiere decir que no haya un amplísimo consenso de casi todas las fuerzas políticas. Y desde luego espero que siga y espero que se vayan incorporando algún grupo que hasta ahora no está, que se vaya incorporando. Es algo que es incontestable, que hay una violencia machista y que por lo tanto lo primero para hacer frente a ella es definirla y decirla lo que es, y es violencia machista.
Entramos ahora en la parte más monumental y decía usted hace unos días, ¿no?, que este es el único Parlamento que está en un edificio de estas características, ¿no?, con tanta historia, y por eso son muy importantes las visitas turísticas. ¿Quieren reforzarlas, cambiarlas, hacerlas más variadas? Cuéntenos alguna novedad. Sí, evidentemente es un edificio que tiene 10 siglos y es parte fundamental de la historia de Aragón y de España, y desde luego somos el único Parlamento, ¿no? Y es fundamental las visitas turísticas. Teníamos más de 300.000 visitantes, pero evidentemente hemos estado aprovechando esta parada para hacer innovaciones, cambios. Desde el punto de vista tecnológico se están haciendo algunas cuestiones de un tipo de visitas diferentes, y también desde luego queremos especializar las visitas a visitas con un carácter más histórico, visitas teatralizadas, algún tipo de visita nocturna, etcétera. Eso lo iremos implementando en el próximo curso, fundamentalmente para intentar recuperar, que ya se está recuperando, el número de visitantes que consideramos que desde luego era idóneo, ¿no?, cosa que durante la pandemia evidentemente no ha pasado. Otro cambio ha sido ese diseño de un logotipo para representar la aljafería propiamente y darla a conocer, ¿no?, que se reconozca ese logotipo y que además están muy representados estos arcos que vemos. Sí, lo fundamental desde luego es un diseño muy moderno, que es importante con lo que queremos transmitir también, que la aljafería tiene historia, pero también tiene un futuro importante, y está basado en los arcos, pero también está basado en la A, que es algo fundamental, porque significa Aragón, pero también el barrio donde estamos, en la Almozara, pero también la accesibilidad que le queremos dar al Parlamento, la apertura que tiene que tener las Cortes también hacia la sociedad. Muchas cosas empiezan por ahí, por lo tanto el logotipo refleja perfectamente tanto la parte histórica de los arcos como también lo que queremos que sea en el futuro. Seguimos hablando de cambios porque este Parlamento se ha hecho más accesible a nivel físico y cognitivo, y lo vemos, por ejemplo, en esta nueva rampa que hay en el patio. Sí, efectivamente. O sea, sí, uno de los objetivos de la legislatura era que si queremos que esta sea la casa de todos los aragoneses, tiene que ser también aquellos aragoneses que tienen algún tipo de capacidad diferente. Por lo tanto, era fundamental eliminar barreras físicas, como esta, por ejemplo, eliminar también barreras cognitivas, por ejemplo, también con Arasá, que se ha hecho a través de los pictogramas, y otro tipo de barreras también, tanto de problemas visuales o auditivos, ¿no? Esa era una de las cuestiones fundamentales, y yo creo que al final de la legislatura tendremos un Parlamento absolutamente accesible, y también, como tal, el Palacio de la Aljafería. También se han hecho algunos cambios a nivel medioambiental hacia ese papel cero. Ya. Había tres objetivos. Uno, la accesibilidad; otro, desde luego, medioambiental, servir de ejemplo, hacer un papel de ejemplaridad como Cortes, y estamos prácticamente ya en emisiones cero; y un tercero, que era también la modernización del Parlamento, ¿no? En esas tres, desde luego, al margen de la pandemia, hemos seguido avanzando, y de forma importante. En tema medioambiental, desde luego, no ha habido ya plástico, no hay plástico en el papel, también se ha reducido mucho, y además se han firmado convenios para digitalizar las Cortes, con lo cual el objetivo de llegar casi al papel cero espero que sea ya en esta misma legislatura, al final de la legislatura, no totalmente cero, pero casi papel cero, ¿no? Hay que avanzar en esos temas de ejemplaridad, y el último tema también, el de la modernización, que es fundamental. Entramos ahora a la Capilla de San Martín, que es un espacio que ahora se abre a las visitas turísticas, así que aprovecho para preguntarle por la vertiente cultural. ¿Qué novedades podemos esperar de cara al próximo año? Bueno, es la ventaja que tiene que las Cortes estén en un edificio como la Aljafería, no solamente las visitas turísticas, sino que permite, desde luego, es un escenario ideal para actividades culturales. Ya se venían haciendo, pero queremos darle un nuevo impulso, abrirlo mucho más las actividades culturales a los ciudadanos. Y desde luego, como novedad, por ejemplo, tenemos la Torre del Trovador, que es la base de lo que inspiró a Verdi para la ópera El Trovatore. Queremos hacer un pequeño ciclo de música en torno a la figura de Verdi, pero desde luego lo que queremos sobre todo es abrir distintas actividades culturales a los ciudadanos, al entorno y a todos los ciudadanos de Zaragoza. Por concluir, hablemos de futuro. ¿Qué retos se ha fijado el presidente de las Cortes en este corto plazo?
Bueno, retos que no hayamos hablado antes, desde luego hay dos fundamentales. Uno, la modernización, la digitalización del Parlamento y de la actividad parlamentaria para facilitar el trabajo de los diputados. Eso es un tema fundamental. Y el segundo gran reto, desde luego, es que aquello que permite ya el reglamento, que es la participación ciudadana muy amplia, hacerlo más accesible, hacerlo, intentar hablar el mismo lenguaje que hablan los ciudadanos a través de las redes sociales, de distintas posibilidades que facilite y que sea real el que los ciudadanos puedan participar en la actividad parlamentaria. Esos son los dos grandes retos que en definitiva tienen un objetivo, que es hacer de este Parlamento, desde luego, algo más cercano y que represente más a los ciudadanos. Pues aquí nos despedimos a las puertas de este magnífico edificio. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes también les vamos a despedir. Despedimos aquí la temporada de Aragón en Pleno. Les vemos de nuevo después del verano, cuando se recupere toda la actividad parlamentaria. Muy buenos días.